Dios los bendiga, familia. Por aquí, Onel. Gocho. En el podcast Evangelismo. Y en el lente, por ahí está Jonel, nuestro hermanito Jonel, que está metiéndole duro a eso de las cámaras. Estamos contentos. Este es nuestro segundo episodio de Evangelismo Podcast. Lo logramos. Lo logramos. Algo que llevamos tiempo ya hablando y gloria a Dios por eso. El primer episodio fue bien interesante. Los invito, ¿verdad?, que lo puedan ver. El primer episodio que hablamos de lo que es el verdadero evangelio. Y hoy tenemos un tema un poco controversial que yo creo que mucha gente le interesa este tema porque es un tema que ha sido un tabú y un problema para muchas personas, y es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hay gente herida por la iglesia, hay gente que ha tenido malas experiencias en las iglesias, hay gente que hoy día pues no quiere ir a la iglesia, pero quieren servir a Dios. Queremos aclarar muchas dudas acerca de esto. Y queremos empezar, ¿verdad?, definiendo qué es la iglesia. Yo quiero dar una definición ahí y de ahí tú parte como hacemos nosotros siempre. La iglesia, vamos a tratar de definirlo primero que nada. Yo tengo aquí una definición bien chévere. Dice: la iglesia está compuesta por los creyentes que siguen a Jesucristo, la gente que ha creído en Jesucristo. Y estos creyentes forman parte de una comunidad de fe para adorar a Dios. Dice aquí en la definición que yo tengo que estos creyentes participan ya sea de música, adoración, comparten la palabra, etcétera, etcétera, y se dan fuerza o se fortalecen entre ellos mismos. Si podemos definirlo como estamos hablando ahorita fuera de cámara, la iglesia es la familia de Dios. Amén. La Biblia dice en Juan 1:12 que los que creyeron en Jesucristo y lo recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora somos hermanos en la fe. Para mí la iglesia es la familia de Dios. Abunda más en eso. Bueno, la Biblia lo dice, que Jesucristo es el hermano mayor de todos nosotros que somos sus hermanos menores y que, ¿verdad?, ahora nosotros somos parte de esa familia de Dios. Cuando hablamos de la iglesia, yo creo que es importante, ¿verdad?, mencionar ciertos aspectos, como que, número uno, la iglesia también es el cuerpo de Cristo y que hay una iglesia universal, que es esta iglesia donde están todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, pero que también está la iglesia local. Que la iglesia universal es como que el de Japón, el de Estados Unidos, el de China. Somos iglesia. Nosotros tenemos una familia en Cristo tan y tan grande que en cualquier lugar del mundo tenemos un hermano. Hay un hermano que aún no conocemos, ¿verdad? Ojalá nos vamos a conocer todos en el reino de los cielos. Exactamente. Pero somos el cuerpo de Cristo y somos un organismo vivo. La Biblia dice que somos piedras vivas. Y tenemos una misión que es ser el reflejo de Cristo en la tierra. Nosotros vamos a continuar eso que empezó Jesús. Primeramente solo, después con 12 y etcétera, etcétera. Pero nosotros como instrumentos de Dios fuimos injertados por medio de un sacrificio en un cuerpo llamado iglesia, del cual Cristo mismo es la cabeza. Así que Amén. Yo diría que, para ser bien simple, ¿verdad?, la iglesia es la idea de Dios. Amén. E incluso hay que aclarar, familia, tenemos que aclarar esto. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es un edificio o un lugar. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio, la iglesia es la familia de Dios. O sea que nosotros, tú estás viendo la iglesia del Señor Amén. Aquí ahora mismo en una cámara. Porque si los edificios se cayeran hoy por un terremoto y se destruyeran todos los templos, todavía la iglesia seguiría existiendo porque Amén. Seguiríamos existiendo nosotros. Amén. Así que es bien importante aclarar eso, que no piense que la iglesia es un templo, etcétera, etcétera. Ok, somos una familia de la fe. Ahora bien, ¿cuándo vamos a tratar de ir a la historia de la palabra de Dios? ¿Cuándo comenzó la primera iglesia y cómo era la primera iglesia? Yo creo que el libro de los Hechos nos va a ayudar mucho a nosotros poder definir, ¿verdad?, cómo verdaderamente es la iglesia y cuándo comenzó. Estamos leyendo ahorita en el libro de los Hechos, estamos hablando de que Jesús hizo un sacrificio. Que en ese momento, ¿cómo es que tú dijiste ahorita que estamos hablando? Cuando Jesús hizo el sacrificio. Nosotros, ¿verdad?, pues podemos decir que la iglesia comenzó el día de Pentecostés, pero realmente comenzó en la cruz del Calvario, porque la iglesia dice la Biblia, fue comprada a precios de sangre. En el momento que Cristo entregó su vida, ¿verdad?, Él estaba dando su vida para que esta iglesia que hoy nosotros somos pudiera existir. Así que, aunque Él después resucita al tercer día y viene y formalmente establece la iglesia con sus discípulos con la llegada del Espíritu Santo, desde el momento en que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, en la iglesia nace. Y eso es importante y lo vamos a ver más adelante porque te voy a explicar un poquito después
Bueno. En el libro de los Hechos habla obviamente de la venida del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo desciende ¿verdad? Sobre los apóstoles, que Pedro predicó, tuvo la primera predica que se convirtieron miles de personas. Entonces, o sea, literalmente en el sentido de que la iglesia comienza a través de estos apóstoles. Obviamente, primero comienza con el sacrificio, pero ya como empieza la primera iglesia como tal, oficialmente empieza con los apóstoles. Con la llegada del Espíritu Santo. Exactamente. Llega el Espíritu Santo y los apóstoles comienzan a predicar y empiezan a unirse mucha más gente a esta familia de la fe. Empiezan a reunirse en las casas, empiezan a reunirse en los mismos templos, estudiando la palabra, adorando. Pero la primera iglesia tiene una peculiaridad y algo que a mí me llama la atención. Estaba leyendo aquí, dice, en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 43 al 47, lo voy a leer. La vida de los primeros cristianos, o sea, la vida de la iglesia primitiva. Mira lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso está brutal. Si había algo que caracterizaba la iglesia de ese tiempo, es algo que hoy día es bien difícil de hacer. Esa gente se atrevían a vender todo lo que ellos tenían. Si yo tengo una casa, la vendo. Si tengo carro, lo vendo. Y lo que yo me gane de eso, lo voy a llevar a mi comunidad de fe, a la iglesia. Y lo vamos a repartir en partes iguales para suplir la necesidad de todo el mundo. Dice... Porque es que el concepto de Dios, de la iglesia, siempre fue, más allá de que obviamente somos una familia, era el de, como hermanos en la fe, cuidarnos unos a los otros. Entonces ellos están trayendo todas estas cosas en común porque saben que si nosotros somos parte de la misma familia, yo tengo una responsabilidad contigo de cuidarte. Tú tienes una responsabilidad conmigo. Tú quieres que a mí nada me falte y yo quiero que a ti nada te falte. Así que yo traigo todo lo que yo tengo y tú todo lo que tú tienes para que esta familia en la fe no le falte nada en el camino que vamos a hacer. Y al que tenga necesidad, le suplimos esa necesidad. Sin ese deseo de alguien tener más que el otro. O sea, era algo muy lindo. Es tan fuerte. Mira si el Señor quiere que nosotros vamos a llegar ahí en el nombre de Jesús. Amén. Pero mira si el Señor quiere que nosotros estemos tan unidos, que la Biblia habla el libro de los Hechos habla de una historia de Ananías y Zafira. Que ellos le mintieron a los apóstoles tratando de engañar. Ellos como que tuvieron una venta y mintieron en el sentido de que no dieron todo lo que tenían. Ellos se hicieron los locos y el Espíritu Santo es tan serio con eso que en ese momento los mató a los dos. Mira si la unidad en la iglesia es tan importante para Dios que tenemos una historia como esa en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Definitivo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Otra cosa que tenían peculiar de esta iglesia es que perseveraban unánimes cada día en el templo. Unánimes. O sea, eran uno. La unidad era algo que caracterizaba a la iglesia en la iglesia primitiva. Estamos hablando hace 2000 años atrás. Algo que está caracterizando tristemente a la iglesia hoy día es la división que hay. Uh-huh. Ok, mira primero. Vendían todo. Lo vendían, todo lo que tenían. Lo repartían entre ellos a partes iguales. Eran uno. Hoy día, lamentablemente, tengo que decirlo así, estamos divididos y no tenemos esta mentalidad de que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿No? Aquí, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. ¿Qué podemos hacer? Volver al modelo de Jesús, volver a los fundamentos de Cristo y a entender lo que verdaderamente es la iglesia. Muchas de las divisiones ocurren ¿por qué? Porque tenemos una visión distorsionada de Dios y de su iglesia. Entendemos nosotros y decimos, no, la iglesia, por ejemplo, hay iglesias que dicen, nosotros somos la sana doctrina. Pues ya si yo parto de eso, estoy diciendo que todas las demás iglesias no tienen la sana doctrina. Pero eso es como cuando tú vas probablemente a pedir pañales desechables a tu esposa, tú le dices, tráeme unos Pampers. Pero no son Pampers, son pañales desechables. Pero se ha hecho una costumbre por tantos años de llamarle Pamper que todo el mundo le dice Pamper. Uh-huh. Pues esta iglesia dijo, nosotros somos la sana doctrina.
se han ido constantemente diciendo, esta es la sana doctrina, y mucha gente piensa que solamente en esta iglesia hay una sana doctrina, cuando la sana doctrina lo que tiene que ver es con los fundamentos de los apóstoles, continuar el fundamento que estableció Cristo, que después le pasó a los apóstoles y somos nosotros. Y empiezan la gente a estos problemas de superioridad. Yo soy, sí, conservador, liberal, esto, lo otro. Y empieza la división. No, yo tengo la verdad, aquel tiene la verdad. Y para definir, para mí, lo que es ser conservador, es que yo creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que murió, que resucitó y que viene por mí. Yo soy conservador. Una sola fe, un solo bautismo. O sea, son más las cosas que nos unen como cristianos que da pena que pequeñas cosas nos separen tanto. Si nosotros entendiéramos cuál es el vínculo que realmente nos une como cuerpo, como iglesia de Dios, que ese vínculo obviamente es la figura de Cristo y su sacrificio, no seríamos tan ligeros a la hora de querer desprendernos y separarnos de nuestros hermanos, porque entenderíamos que no estamos aquí por nuestras propias virtudes, por nuestras propias obras, sino que Cristo pagó un precio demasiado grande para que injertarnos a nosotros en este cuerpo y nosotros estamos rechazando ser parte del cuerpo, porque quizás, como tú hablábamos ahorita, este es demasiado mano para mí, o aquel es demasiado pie, o aquel es demasiado dedo, y yo quisiera que todos fueran manos. No, que todos sean ojos. Léelo, por favor. Mira, la Biblia dice en 1 Corintios 12, dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Yo creo que vamos a llevarlo al cuerpo. La mejor manera de poder explicar la iglesia es comparándola con el cuerpo. El cuerpo humano, está la mano derecha, está la mano izquierda. No pueden haber dos manos derechas, no pueden haber dos manos izquierdas, no pueden haber dos pies derechos. Necesitamos una mano para hacer algo, los ojos para ver, la boca para hablar, diferentes partes del cuerpo. Yo creo que el problema es que cuando vemos a alguien diferente, ahí es donde la iglesia empieza a decir, no, este no se mueve como yo. Por ejemplo, vio la mano derecha, vio que el pie siempre está sucio y dice, no, este no debería ser parte del cuerpo. Definitivamente. Pero no, es parte del cuerpo. Tú necesitas ese pierna izquierda. La necesitas. Que todos son igual de importantes. O sea, cada uno de ese cuerpo, cada miembro de ese cuerpo, uno no tiene mayor importancia que el otro. Entonces, no podemos, incluso me encanta lo que dice al final, que ¿sabes? Los más débiles son los más importantes. Espérate, porque la gente lo lea. Entonces, la gente piensa que son ideas de uno, pero eso es lo que la Biblia enseña. Los más débiles son los más importantes en el cuerpo. Entonces, pues wow. Nosotros... No, en la Reina Valera lo dice más duro todavía. ¿Cómo dice la Valera? Mira esto. Ok. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Ahí obviamente lo mismo, pero con otra traducción. No, papi, la Biblia es la que... Entonces, nos da toda la respuesta. Todos somos igual de importantes, aunque todos somos diferentes. Porque la Biblia habla de una multiforme gracia de Dios. O sea que de múltiples maneras Dios hace diferentes cosas. Todos somos iglesia, probablemente de una manera distinta. Pero nosotros no hemos aprendido, por alguna razón en este tiempo, a valorar a nuestros compañeros en la fe. A valorar el trabajo que hace quizás el bautista, el pentecostal, el whatever, ¿verdad? Por no mencionar X o Y congregaciones. Pero nos sentimos en un punto, yo creo que muchas veces se sienten amenazados. Y en vez de esa unión se crea la competencia, porque yo quiero ser el único que tiene la razón. Yo quiero ser el único que tiene la verdad. Y somos como egoístas. Venía hablando con mi esposa y decía, a veces yo siento que la iglesia quisiera que todos se perdieran. Porque viene una persona y dice, yo quiero acercarme a Dios. No, esto, aquel, lo otro. Y quieren mandar al mundo al infierno cuando, Cristo vino a salvar pecadores. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Dividir,
Y sí, o unir. Mano, y hay algo que hay que aclarar, porque sabes que hay mucha gente que utiliza este verso, dice que Jesús dijo, no he venido a traer la paz, sino la espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, etcétera, etcétera. Pero esto no se está refiriendo a su iglesia. Él no vino a traer espada a su iglesia, él vino a traer unidad a su iglesia. Cuando habla de espada, se está refiriendo a que una familia, un ejemplo, se convirtió el hijo. Pues ahora el hijo decide seguir a Cristo. Eso puede crear una división en su casa. Puede crear la espada en su casa, a lo mejor porque su papá cree en otra cosa. Pero es imposible que Jesús oró por sus discípulos diciendo que ellos sean uno como tú y yo somos uno y vayan a utilizar después este versículo para decir que no, estamos divididos. Jesús no vino a traer paz. No, eso es un disparate. Jesús vino a traer la unidad a la iglesia, a su iglesia. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Así que, hermanito... Una sola iglesia. O sea, la Biblia en ningún momento dice... Dios viene por los bautistas, Cristo viene por los pentecostales, Cristo viene por los de la denominación libre. Dice, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que no va a depender de una vida completamente santa, porque ese es el problema, que nosotros pensamos que porque dejamos de hacer ciertas cosas o hacemos unas cosas de cierta manera por decisión propia, porque aunque no están en la Biblia, nosotros nos sometimos a ciertas cosas, pues nosotros somos superiores a otras iglesias, pero la realidad es que somos un cuerpo de gente imperfecta, que todos los días estamos siendo santificados y somos parte de una iglesia perfecta, pero compuesta de mucha gente que por la gracia de Dios, y no me preguntes por qué, somos gente imperfecta que Dios dijo, a ellos son los que quiero, de lo vil y menospreciado voy a escoger para que formen mi iglesia. Y por eso mucha gente odia a la iglesia hoy día. Dice, son unos hipócritas porque ellos piensan, oyen a ciertas personas de muchas denominaciones vendiendo una vida tan espiritual que tú no puedes alcanzar. De momento se enteran que fallan y dicen, pues es un embustero. Pero si la gente se atreviera como iglesia a decirle, mira, mano, yo soy iglesia, tú eres iglesia, tú eres iglesia y tú eres iglesia. Todos somos pecadores. Hoy he fallado 70 veces. Mañana voy a fallar 50 más. No soy perfecto. Pero por la gracia de Dios, no me preguntes por qué, sin mérito ninguno, Él se ha apiadado de mí, tuvo misericordia de mí y me escogió para formar parte de ese cuerpo. Y aquí estoy, no me puedes cortar. Y yo tampoco te puedo cortar a ti. Ni quiero cortarte. Yo lo que quisiera es... Pero lo que pasa es que tristemente, hoy día literalmente nosotros somos exclusivos. Con los que se parecen a nosotros, con los que hablan, los que caminan como nosotros. A esa gente son los que queremos dentro del cuerpo. A los que no, córtalo del cuerpo. Y eso no es así. El hermanito que me escucha, que a lo mejor me ve con la gorra y a lo mejor me ve con tenis y cosas y predicando, a lo mejor te molesta. Eres mi hermano. Sí, eres mi hermano y tenemos que amarnos los unos a los otros, tal como Jesús dijo. Por eso yo digo, siempre he creído que pararte en un altar es fácil. Cantar en un concierto cristiano, un mamey. Lo difícil es amar. Lo difícil es perdonar. Lo difícil es cuando te encuentras a alguien diferente a ti, que le sirva al mismo Dios tuyo, pero es diferente a ti. Tener que amarlo, tener que recibirlo, tener que abrazarlo. Esas son las cosas difíciles. Así que... Y esto es algo que... Cualquiera se aprende 4 textos bíblicos y predica. Ahora... Predicar en un altar, aunque es una gran responsabilidad, es mucho más fácil que tú tener que amar a un hermano en la fe. Claro. Entonces, diferente a ti. Entonces, después, obviamente, esta es la iglesia primitiva. Estamos hablando de cuando Pedro y Juan y todos esos apóstoles estaban encendidos, llenos del Espíritu Santo, pero después llega Pablo. Y obviamente Pablo es una pieza bien importante en la iglesia porque Pablo, como quien dice, fundó muchas iglesias. Pero hay una iglesia en específica que empezó a dividirse y es la de los Corintios. Esta iglesia se empieza a dividir por muchas razones. Pero hay una parte en particular que me llama mucho la atención, que es por la carne. Que habían un grupo de la iglesia de los Corintios que comían carne y habían otros que no comían carne, ¿verdad? Porque antes eran dedicadas a los ídolos, etcétera, etcétera. Pero Pablo le dice algo bien brutal a esta gente. Le dice, mira, si a este tipo le molesta que tú comas carne, te lo voy a decir en mis palabras, pues cómela en un lugar donde esa persona no te vea, para que no sea tropiezo para él. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y tú, y al que sí considera que la carne es impura, etcétera, etcétera, pues obviamente pues eso pasa hoy día. Entonces nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que la prudencia dentro de la iglesia es bien importante y se ha perdido. Si yo voy a ir a una iglesia en donde me invitan a predicar y yo sé que en esa iglesia no le gusta que usen tenis, un ejemplo, pues yo por prudencia, por amor a mi prójimo y a mis hermanos en la fe, pues voy con mis zapatitos. Definitivo. ¿Ya? Si me voy a reunir con un hermano que a lo mejor no le gusta que yo me ponga gorra,
pues yo voy sin gorra, me peino. Pero no significa que la gorra sea pecado. No significa que las tenis sean pecado. O no significaba en ese momento que la comer carne era pecado. No, significa que la Biblia dice que nosotros tenemos que poner a nuestro prójimo como superior a nosotros. Y como lo valoramos como alguien aún más importante que nosotros, por amor a ellos, lo hacemos. Y no tenemos ningún problema porque la prioridad, el que entendió a qué lo envió Cristo a la tierra, que es a predicar el evangelio, va a ser de todas las maneras que agraden a Dios la predicación del evangelio y no va a querer poner límites a expandir la palabra de Dios. O sea, yo no quiero que por una gorra, por mi barba, por mis tenis, por mi pantalón ancho, no se me permita predicar. ¿Qué necesito hacer para que el evangelio sea predicado? Me afeito, me quito la gorra, me la quito. O sea, hacemos lo que haya que hacer para que el evangelio continúe fluyendo. O sea, yo no... Y tú sabes que yo he visto también que... no, a esa gente no le gusta que ponga la gorra, pues me la voy a poner. Eso también está mal. Bueno, ahí no estás poniendo a tu prójimo. Exacto. No estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Ahí estás pensando en ti y en la rebeldía de que no, papi, eso no es... Orgullo. La palabra orgullo, esa palabra, Dios mío. Entonces yo creo que en este tiempo como iglesia tenemos que tener prudencia y entender que a lo mejor ese hermano que no piensa igual que yo, tengo que amarlo como a mí mismo. Ahora bien, gente, vamos para este tema. Ahora sí que esto se pone bueno. Gente herida por la iglesia. Fueron a la iglesia. En la iglesia tuvieron una mala experiencia. Así que se robaron chavos. Eso es una cosa que si le dieron mal testimonio a una persona que ellos admiraban, un pastor, un evangelista, un hermano de la iglesia, le dio un mal testimonio. Y esa persona fue tan herida de la iglesia que dejó de creer o simplemente sigue creyendo, pero no quiere saber de la iglesia. Y yo creo que eso es uno de los temas más importantes, porque esto está pasando mucho hoy en el 2024. Mucha gente que fueron lastimadas por la iglesia y pues ya no quieren volver a la iglesia. ¿Qué podemos hacer con eso? Educarnos y leer la Biblia. Porque si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que no hay manera de que haya o exista una separación entre Dios y la iglesia. Por ejemplo, cuando estabas hablando de Pablo ahora mismo, cuando Cristo se le atraviesa en el camino a Damasco a Pablo, ¿a quién perseguía a Pablo? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y qué le dijo Cristo a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué tú persigues a la iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues? Si tú persigues a la iglesia, estás persiguiendo a Cristo. Si tú renuncias a la iglesia, estás renunciando a Cristo. Si tú le das la espalda a la iglesia, le estás dando la espalda a Cristo. O sea, que Cristo te está diciendo, yo y la iglesia somos uno. O sea, que no existe separación entre Dios y la iglesia. Búscate 1 Corintios 12 y 12, el versículo 12 que estabas leyendo ahorita. El versículo 12. El versículo 12, ¿qué dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Así también quién? Cristo. ¿No dice así también la iglesia? Él dice, te está hablando de la iglesia y te está diciendo, Pablo, mira, son muchos miembros de un solo cuerpo. O sea que, y tú dices, pues ahora viene así mismo en la iglesia. No, y te dice Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia son uno. No existe separación. La iglesia es la idea de Dios. El arquitecto de la iglesia fue Cristo. El que pagó el precio en la cruz del Calvario fue Cristo. Él compró esa iglesia a precio de sangre. Entonces, la Biblia dice que los hombres debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio ¿qué? Su vida por ella. O sea, que el organismo por el cual Cristo dio la vida es la iglesia de Dios. Y tú quieres establecer una separación entre Dios y la iglesia. Y puedes decir, no, yo puedo servir a Dios sin ir a la iglesia. No es. Tienes que reinventar el evangelio. No hay manera. Desde el principio, en el Antiguo Testamento se habla en los salmos de cómo Dios descendía sobre la comunidad. Decía el salmista que allí donde se reunían los hermanos, que Dios derramaba ¿qué? La bendición, porque hay una presencia especial de Dios cuando nosotros nos reunimos como cuerpo en una iglesia, ¿verdad? Donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él. Aunque Dios está en todo lugar, hay un derramamiento especial cuando nos reunimos como el cuerpo de Cristo. Y no solamente eso,
estamos ahí y dice David que él derrama bendición. O sea, que cuando yo renuncio a ir a la iglesia, no solamente... Sí, renunciar a una bendición. Me estoy renunciando a la bendición de Dios. Y cuando tú vas al libro de Hebreos, ¿verdad? Si no me equivoco, es el Hebreos 10:23, que dice, no dejes de congregarte como ninguno tiene como otros tienen por costumbre. Cuando tú empiezas a leer el verso, los capítulos anteriores, lo que el autor de Hebreos te está explicando es que antes, para tú poder ir al lugar santísimo, era pues el sumo sacerdote una vez al año, tenía que hacer muchos sacrificios, pero que Cristo hizo este sacrificio por el cual se rasgó el velo y dice, ¿cuál velo? El velo de su carne. Y ahora tenemos un acceso directo a Dios. O sea que cuando tú renuncias a ir a la iglesia de Dios o ser parte de la comunidad de fe de Dios, estás renunciando al privilegio que Dios te compró a precio de sangre en la cruz del Calvario por medio de Cristo y su sacrificio. Estás diciendo, mano, yo sé que tú diste la vida en la cruz del Calvario, Jesús. Yo sé todo lo que tú hiciste. Yo sé cómo era antes, pero yo no quiero eso que tú compraste. No estoy interesado. Yo tengo otra manera de cómo me quiero relacionar contigo. Entonces, si nosotros queremos vivir el evangelio de Cristo, tenemos que vivirlo a la manera de Dios. A la manera de Cristo. Si lo quieres hacer a tu manera, pues tienes que crear tu propio evangelio. De la manera en que Dios lo estableció, es que somos, como hablábamos, una comunidad de fe. Claro. Una familia de fe. Muchas personas unidas en un solo cuerpo, que la cabeza es Cristo, a representar a Cristo en esta tierra. Claro, y importante que las iglesias, o sea, nosotros como iglesia, está compuesta por seres humanos. Cuando hablamos de que somos imperfectos, que somos pecadores, lo que hablábamos ahorita, lo que queremos decirte, hermano, no vas a llegar a ninguna comunidad de fe o una iglesia local perfecta. Jamás y nunca, ¿me entiendes? Todas las iglesias hay seres humanos y donde hay seres humanos habrán problemas, podemos fallarte, etcétera, etcétera. Entonces, esta lucha de que, pues, por una experiencia, dejaste de ir a la iglesia, no quieres volver nunca más a la iglesia. Entonces, ahí es donde yo digo, mano, si no te gusta una iglesia porque tuviste una mala experiencia en esta iglesia, pues búscate a ver otra iglesia local donde puedas entonces sentirte, pero aún en esa otra iglesia local te pueden fallar de la misma manera, ¿me entiendes? Por eso es bien importante entender que el hombre te falla, pero no es que Dios te falló. No es que Jesús te falló, fue el hombre. Y el hombre te puede fallar así como tú también puedes fallarme a mí. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces cuando la gente se va de la iglesia por la caída de un hombre o por un mal testimonio, por alguna herida de un hombre, fue que nunca tuvo su mirada en Jesús, sino que tuvo su mirada puesta en el hombre. Y lamentablemente hoy día la gente está mirando mucho a ver en dónde tú vas a fallar. Para rápido poner una excusa y decir, no voy para la iglesia. Para rápido poner una excusa, no, todavía no le voy a entregar mi vida al Señor. Eso es bien importante. Es que tú estás en Hebreos 10, no dejes de congregarte. Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 12, pon tu mirada, 12:2, en el Señor. So, él está hablando de todo eso. ¿Sabes? Cuando tú descuidas tu mirada del Señor. Ya ahí ni te tiene que fallar alguien, un pastor ni nada de eso. Tú mismo te entierras. Imagínate, yo vivo donde grabamos este podcast, tú estás a 45 minutos mío en carro. Imagínate que un día yo viniera aquí y fuera a venir al podcast y se me dañara el carro. Y la próxima semana cuando tú me llamas, tú me dices, Nel, me tienes que dar 2 días para llegar. ¿Qué pasó? No voy a usar más carro. Ese carro me falló. De aquí en adelante yo decidí que de aquí en adelante voy a caminar. Exactamente. No voy a tomar más un carro. Pero no aplicamos la misma lógica o las mismas medidas cuando se trata de la iglesia de Dios versus la vida normal. Siempre somos más rígidos. Claro, cuando porque se trata de la iglesia. estamos esperando perfección. Que no existe. De un ser humano imperfecto que siempre va a ser imperfecto por más metido que esté con Dios. El problema es que la iglesia por muchos años nos vendió eso. Exactamente. Pero uno también, yo por eso reconozco nuestra parte y digo, mano, ahí fallamos. Porque le dijimos a la gente que estábamos en un nivel por encima, como que estábamos flotando en las nubes y la gente se lo creyó. Pero es que esto es madurez. Esto tú te das cuenta con el tiempo. Porque, mira, por ejemplo, al principio uno empieza en el evangelio y tú vas a 100 millas por hora. 0 tentaciones, nada me tienta, estoy bien. Hasta que un día llega ese día donde tú empiezas a decir, diatre, espérate, yo no soy tan espiritual nada. O sea, yo no soy tan perfecto nada. Yo necesito la gracia yo necesito la gracia y la misericordia de Dios todavía, así como la necesité en los días de mi pecado. Normal. Entonces, yo creo que con el tiempo uno va madurando y hoy nosotros podemos entender que la iglesia
tiene un pastor imperfecto, tiene un evangelista imperfecto, tiene un profeta imperfecto, tiene un servidor imperfecto, tiene el que te abre la puerta que es imperfecto, pero somos perfeccionados por el amor y la gracia de Dios. Que esas personas me pueden fallar, claro que sí, pueden fallar, pero si yo tuve mi mirada puesta en el Señor Jesucristo, a mí no me va a mover nada. Tú Entonces, nunca vas a encontrar en la Biblia un lugar que te exhorte a no congregarte. Donde único tú vas a encontrar la idea de no congregarte es en tu cabeza y en tu corazón. Porque ese es el lugar que ataca el enemigo. Te domina los pensamientos, te turba tu corazón y te dice, no vayas más a la iglesia, no vayas a ese lugar. Pero la realidad es que tú tienes que escuchar la voz de Dios que envió a ese hombre inspirado por el Espíritu Santo a decirte, hey, acuérdate del sacrificio de Cristo y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Recuerda cuánto costó que tú hoy puedas ser parte de esta iglesia. Cuánto costó que tú puedas entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios y tener ahora una familia de fe que cubre el mundo entero. Recuérdate siempre, cada vez que uno quiera decir, no me voy a congregar más, ahí es que hay que mirar a la cruz. ¿Cuánto costó esto? No es lo que que el edificio costó 1 millón. No. ¿Cuánto costó que nosotros hoy, yo pueda decir, Onel, somos iglesia. Tú naciste de tu mamá y tu papá, pero tú eres mi hermano. Mi hermano en Cristo. Tú, Jonel, tú eres mi hermano en Cristo. Somos hermanos, somos una familia. O sea, no solamente eres mi amigo porque nos conocimos. No. Aunque no nos hubiésemos conocido, en el cielo un día yo te iba a poder decir, somos hermanos en Cristo. Pero eso tuvo un precio. Y cuando tú quieres dejar de congregarte, tienes que decir, espérate, no. Es lógico que un ateo no se congregue. Porque no cree en Dios. Tú no esperas que el ateo vaya a la iglesia. Pero que un cristiano que entendió lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que la iglesia que nosotros hoy conocemos pudiera existir, eso no tiene ningún sentido lógico. Vamos a ponerlo de esta manera. La iglesia también es comparada como la novia del Señor. Amén. Imagínate que hoy tú que tienes a tu esposa hoy día y yo te diga, Gocho, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, contigo hasta lo último. Pero a tu esposa, sácamela de mi vida, sácala, no la traigas para acá, yo no me llevo con ella. ¿Cómo tú te sentirías? Muy difícil sería tener una relación nosotros. Es que no podemos tener una relación. Es imposible. No podemos. O sea, no hay manera que... Pues lamentablemente eso es lo que está viviendo en el 2024. Señor, yo te amo a ti con mi vida. Yo te sirvo a ti. Pero de la iglesia, yo no quiero saber. Y ahí tú estás diciéndole al Señor... Esto es algo bien simple que yo creo que si nos llevamos algo de este podcast todos nosotros, debemos llevarnos esto. El día que tú sientes la inclinación a no congregarte, tienes que entender que tu salud espiritual está en intensivo. Tú estás a punto de morirte. Espiritualmente hablando. Por eso es la importancia de la congregación. Mira, es que Dios es perfecto. ¿Qué habla la Biblia cuando te congregas? Exhórtense, anímense los unos a los otros, cuiden los unos de los otros. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy débil y te digo, y vengo aquí y te digo, Onel, me voy a apartar, no vuelvo para la iglesia. Tú como hermano en Cristo, ¿qué me vas a decir? Ocho, no dejes de congregarte como eso es una trampa del enemigo. Vamos a orar por ti. Voy a llamar a nuestros hermanos en la fe. Vamos a orar por ti. Vamos a hacer un clamor para que tú puedas levantarte. ¿Qué te pasa? Tengo con quién hablar, quién confesarle mis pecados. Esa es la comunidad de fe. Confiésense los pecados unos entre los otros, exhórtense los unos a los otros. Sí, que este camino no es de llanero solitario. No puedes hacer, no hay manera. No hay manera. No hay manera. Si no, Cristo hubiese dicho, bueno, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Toma la Biblia, ahí está la escritura, Dios te bendiga. Mateo, ahí está la escritura, Dios te bendiga. Es que él les dijo, síganme. Porque desde el principio él empezó a levantar una comunidad. Grupos de personas, juntos, imperfectos. Me gusta lo de The Chosen, que tiene cosas que no es literal en la Biblia, pero te muestra cómo la diferencia de caracteres. Tuvieron que haber problemas, tuvieron que haber riñas, pero no salieron corriendo y ahora quedaban 7 discípulos. No, porque Cristo era la cabeza y el líder de ese grupo. Ellos se mantenían juntos, seguían insistiendo en lo que su maestro les estaba enseñando y perseveraron para que hoy nosotros, gloria a Cristo, podemos estar en el lugar donde estamos. Pero nosotros no, es que no ni siquiera, es que no lo quiero decir, pero no leemos la Biblia. Y como no conocemos lo que la palabra de Dios dice, nosotros asumimos, ¿verdad? O creemos lo que cualquiera nos dice. Y claro, hay muchas personas que, tú bien lo dices, han sido heridas en la iglesia.
Ah, te hirieron en la iglesia. ¿Y qué dice Dios sobre las heridas? ¿Hay que perdonar o no hay que perdonar? Exactamente. Ahí Pues donde entonces tienes llegó. un problema. Tú te fuiste por una herida, pues entonces nunca entendiste el evangelio, porque el evangelio nos manda a Amar y a perdonarnos. perdonar. El fundamento del evangelio es que Cristo nos amó y nos perdonó. Entonces, porque Él nos perdonó, dice la Biblia que si tú quieres ese perdón, tienes que perdonar. Ah, te hirieron en una iglesia, perdónalo. Y si no te sientes cómodo estando ahí, mano, hay tantas y tantas iglesias que no hay manera de que tú no encuentres una. Ujú. Pero queremos hacer el evangelio a nuestra manera, al diseño de nosotros. Cuando la iglesia vuelva al diseño de Dios, vamos a coexistir, nos vamos a amar verdaderamente, vamos a poder... Queremos que el mundo crea que Dios en verdad nos envió, pero no nos amamos los unos a los otros. No tenemos unión entre unos a los otros. Entonces, si Cristo dijo cómo era que el mundo iba a saber que Él nos había enviado, que era a través de ese amor Que nos entre amemos nosotros, los a unos a través los de esa unión entre nosotros, pues no estamos siendo iglesia. Tenemos el título, nos falta ejercer la función. Ujú. En fin, no se puede separar. No te No puedes salir, hay. no te puedes cortar del cuerpo, no puedes servirle a Dios y separarte de la familia de la fe. No puedes, no hay manera. Bueno, córtate la cabeza y guárdala ahí en lo que terminamos el podcast. No hay manera. Te mueres. Pues eso mismo pasa cuando le cortas, te separas de Cristo al salirte de la iglesia, cortaste la cabeza. No puedes sobrevivir. Ujú. No hay manera. Yo lo que creo es que deberíamos de volver a imitar a la iglesia primitiva y a ver sus características. La primera característica que tenían es que había unidad, que se amaban los unos a los otros, que vendían todas sus pertenencias y que se las repartían en partes iguales. Yo sé que no es una tarea fácil, porque hoy día es un poco más diferente la cultura, etcétera, Sí, etcétera. no estamos diciendo vaya y venda a la casa y dónenlo a su iglesia. Lo que estamos diciendo es cuiden de sus hermanos. Pero ¿tú crees que yo te diga cómo yo veo la iglesia hoy día? Ministerio. Todo el mundo quiere ministerio. Pero la gente no entiende que el ministerio es servir, utilizar tus dones, ponerlos a la disposición por el beneficio del mismo cuerpo. Ah, eso es otra cosa bien importante que estás diciendo. Si la, Dale, iglesia, porque si la iglesia no es un factor importante, ¿por qué entonces dice el apóstol Pablo que Dios nos entregó dones a todos y cada uno de nosotros para hacer de edificación a quién? a la misma iglesia, al cuerpo. Todo fue pensado por Dios para vivirlo en una unidad absoluta Pero como ahí cuerpo donde de voy, Cristo. mi don y el tuyo, Dios nos los dio para edificarnos Sí, no, a nosotros mismos. Mi don claro. te va a edificar a ti Claro. y tu don me va a edificar a mí. Amén. Tú tienes un don de predicar la palabra bien brutal y ese don me edifica a mí, me enseña a mí, me bendice. A lo mejor yo tengo el don de hacer música y ese don de hacer Me música bendice. te bendice y gloria a Dios por eso, nos bendecimos unos a otros. Pues yo lo que creo es que hoy día, en el 2024, la iglesia utiliza el don no para beneficio del hermano, sino para un beneficio personal y propio. Porque los ministerios se han convertido en carreras. Y no hablo de música nada más. No hablo de yo sé. ministerios musicales. Hablo de ministerios de predicación, ministerios pastorales también. Se ha convertido en algo como una carrera artística. De que yo tengo que mantenerme, las invitaciones, la agenda, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y todo ese don tú lo estás utilizando para un beneficio personal tuyo. Y no se ve como que ya ese don y ese talento, capacidad que Dios te dio, tú lo estás utilizando para la edificación de un hermano en la fe. Incluso hasta se compite. Competimos ministerio contra ministerio. Mi ministerio está más duro que el tuyo. Llena más estadios de lo que tú. Llego a más lugares que tú. He viajado más que tú. Ahora estoy viajando en primera clase porque llevo mucho tiempo, etcétera, etcétera. Ahora tengo más seguidores que tú en Instagram. Mis videos se van virales. Mis videos, todo el mundo los ve, le dan muchos likes, comentan mucho. Y ahora esa es los ministerios y la iglesia de hoy día. Una competencia terrible. Cuando vamos a la iglesia primitiva era todo lo contrario. Bueno, que... Oye, tu Instagram, tus seguidores, la gente que de esto tanto, también son mías. Oye, si si llené el estadio tal y de esto, esa victoria también es tuya. Si llené un choliseo, esa victoria también es tuya. Si tu iglesia está prosperando, yo también estoy prosperando contigo. Pero hoy día es como que no, separamos. Porque pensamos que es una misión personal. Uh-huh. Pues, hermano, pues denos cuenta, papi, tenemos que desaprender y volver a aprender. Y entender que esta no es nuestra misión. Fuimos comisionados por el dueño de la misión. O sea, nos dieron una misión compartida de ir y predicar al mundo el evangelio. Pero la misión no era nuestra. El capitán de nuestro ejército es Cristo. Quien único nos puede asegurar dirigirnos y guiarnos en esa batalla
y garantizarnos la victoria es Él. Ujú. A la que nosotros nos salimos y empezamos a hacer nuestras cosas por nuestro lado, pues ya, tú no estás en el grupo, tú estás en la tuya y en peligro, porque en Cristo todos tenemos la victoria asegurada, pero fuera de Cristo estamos en problemas. Que by the way, esto es simplemente que nosotros también como iglesia estamos aquí leyendo la palabra nos santifica y la palabra es como Dios mío, esa espada que dice, mano, me falta mucho. Yo reconozco que me falta muchísimo. En cuestión de, ok, hay gente que yo los separo de mí porque a lo mejor no se parecen a mí o no piensan como yo. Y, mano, y tú dices, mano, ¿podrás tú estar en el cielo teniendo un hermano ahí como un enemigo? ¿Se podrá eso? Es que el odio no puede llegar al cielo, los enemigos no pueden llegar al Por cielo. eso, si yo no puedo adorar con alguien que no piensa igual que yo aquí, pero que es un hermano en la fe, aquí en la tierra, si yo no puedo adorar con él, yo no voy a poder adorar con él en el cielo. Por eso es que ellos te quieren descalificar. Porque ellos no pueden aceptar que tú también vayas al mismo cielo que ellos. Por eso ellos quisieran que tú no fueras al cielo. Pero como en el cielo van a haber sorpresas, allí voy a estar yo. No voy a tener la gorra porque el cuerpo va a ser glorificado. Uh-huh. Pero voy a estar yo. Yo voy para el cielo. Yo no sé por dónde van. Mi misión, lo que yo tengo en mi corazón y sobre todas las cosas en este último tiempo, más y más y más, es llenar el cielo de vidas para Cristo. Yo sé que yo no puedo ganarle vida al Señor. Pero si algo yo puedo hacer, de alguna manera puedo aportar, por lo que guío 45 minutos para aquí sin ganas de llegar aquí, es porque yo quisiera poder poner un granito de arena y que alguien que no creía pueda creer, que alguien que no entendía pueda entender, que alguna duda, que alguien que quizá hoy estaba aquí y dijo, yo no me voy a congregar más, entendió la importancia de congregarnos, de tener una comunidad de fe que nos apoye, que nos levante las manos, que nos ayude. Imagínate que Moisés no hubiese tenido quien le levantara las manos. Y si cada vez que se le bajaban las manos, había derrota. Pero Dios nos envió gente que nos pueden levantar las manos para que tengamos una vida victoriosa en Él. Soy yo. No te puedo decir a qué iglesia tú tienes que ir. Yo creo que Dios levantó diferentes comunidades de fe en donde muchas personas necesitan cierto tipo de iglesia o se sienten más afines a cierto tipo de iglesia o son más útiles en cierto tipo de iglesia. Así que usted, mientras esa iglesia crea que solamente hay salvación en Jesucristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, uh-huh, que la adoración de nosotros es solamente a Dios, que el Espíritu Santo sigue vivo. El vivo. Espíritu Santo sigue vigente, vivo, y hay una Trinidad. Pues, hermano, son más cosas las que nos unen que las que nos dividen. Y como lo que nos une es tan y tan fuerte, es ese amor de Dios, ese sacrificio de Cristo, pues, hermano, yo no veo la razón. Yo he llorado por esto. Yo no te voy a mentir. Yo he estado en mi casa y lloro porque yo tenía gente que eran mis amigos en el mundo. Y hoy día son mis enemigos porque simplemente van a una iglesia diferente a la mía. O no se consideran mis enemigos, pero por lo menos no me hablan. A donde ellos van yo no puedo ir. A donde ellos predican yo no puedo predicar. Y yo digo, papi, eso, ¿cómo te voy a decir algo, pero papi? ¿cómo podíamos ser amigos en el mundo para hacer 20 delincuencias y en Cristo no podemos ser? Varón, yo te voy a decir eso algo. Me rompe el corazón. Sí, pero yo te voy a decir algo. Eso no es de Dios. Dios sé. tenga misericordia de esa gente que te separa porque tú no vas a la misma iglesia o tú no piensas igual que ellos, a lo mejor tú no viste como ellos. Señor, reprenda, papi. Y que Dios tenga misericordia, te voy a ser bien sincero. Porque esos son los jefes del evangelio, los que deciden quién sí y quién no. Tú eres loco. ¿Pero qué? Es complicado. O sea, son cosas que a veces yo... O sea, no, papi, antes tacho, no. me sacaban las lágrimas porque no entendía. Yo decía, ¿qué es esto? Tacho, esto no puede ser. Pero aprendí. No, pero eso, papi, eso es bien doloroso, ¿viste? Que todos batallamos contra el orgullo. Y que hay ¿cómo te digo? En nosotros como iglesia, yo me prendí en fuego, varón. la Biblia debe ser siempre la última palabra. Y muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Pues se cree en la Biblia más las costumbres de los hombres. La Biblia más la historia de esta iglesia. Y yo, bueno, por la Biblia. Lo que la Biblia dice, como la Biblia dice. La Biblia dice, así es que yo quiero vivir. La Biblia me está diciendo a mí que en el 2024 tenemos que unirnos. Definitivo. Tenemos que dejar las diferencias a un lado y pensar en las cosas que nos unen.
tenemos que unirnos, tenemos que dejar de separarnos y de decir yo soy más grande que este, o yo tengo más experiencia que este, o yo soy más santo que aquel. No, tenemos que unirnos y tenemos que aceptar que todos somos un cuerpo, somos parte del mismo cuerpo y no nos podemos separar. Mientras siga pasando eso, papi, ¿sabes qué va a pasar? La gente se va a seguir convirtiendo en ateo. El ateísmo va a seguir creciendo porque los representantes del Señor Jesucristo, que se supone que nos amemos y que nos perdonemos, hoy día lo que hacemos es pelearnos, discutirnos, competir entre nosotros mismos. Mientras eso siga, no vamos a seguir siendo efectivos. Se pueden seguir llenando los coliseos de música cristiana, se pueden seguir llenando las iglesias, pero mientras sigamos peleando por ahí, aquel tirándose el otro, no vamos para ningún lado. Sencillo, mano. Y otra cosa que quería tocar, que con esto podemos ir aterrizando. Esta gente, a mí me dice la Biblia en el libro de los Hechos, que repartían todos sus bienes, etcétera, etcétera. Había un amor tan profundo por Dios y entre ellos mismos que esta gente no se quejaban de vender sus propiedades, etcétera, etcétera. Hoy día es un tabú ofrendar, diezmar. Yo sí tengo que aceptar. Sabemos que quizás hay gente que se robó chavo, etcétera, etcétera. Pero no podemos generalizar quizás el pastor o a la persona en la iglesia que se robó un dinero para utilizarlo para un bien personal y no podemos coger y pensar que todos los pastores son iguales y que en todas las iglesias lo hacen así. No. Mano, la ofrenda y el diezmo, mano, nosotros somos los que estamos financiando para que el ministerio o la iglesia siga creciendo, para que siga llegando más gente, para suplir la necesidad de otras personas. Hoy día hay que obligar a la gente o hay que tratar de convencerlo, de decirle, mira, ofrenda o diezmo, etcétera, etcétera. Y la gente pues pone cara o algunos se van. Pero estamos viendo una gente aquí que si tenían que vender su casa la vendían. Para que el reino de Dios siguiera expandiéndose y siguiera corriendo. Pero hoy día, pues, ¿verdad? Por culpa a lo mejor de ciertas malas experiencias, pues ya ahora la gente ve la ofrenda o cuando se habla de dinero como un tabú o como un problema. ¿Me entiendes lo que te digo? Dios bendice al dador alegre. Si tú eres capaz de dar con alegría, da. Si vas a dar porque te lo pidieron, porque lo exigieron, hermano, no vale la pena ni querer la ofrenda. Uh-huh. Hay un versículo en el libro de eso, que no me recuerdo el versículo exacto, que dice, Señor, hermano, si no lo vas a dar de corazón, ni lo traigas. ¿Entiendes? Yo quiero que tú me des lo que tú verdaderamente quieres dar. No voy a obligar a nadie. No obliguen. Dios le decía, no obliguen a nadie a dar. Porque el que ofrenda porque lo siente en el corazón. A mí nadie me tiene que pedir la ofrenda. Bueno, en nuestra iglesia tú sabes que no piden la ofrenda. Nosotros lo damos porque, bueno, ahora ya tenemos medio obligado al pastor, gloria a Jesús. Pero tú sabes que en nuestra iglesia ni piden ofrenda. Uh-huh. En la iglesia de mi tío en Miami hay una cajita atrás. El que quiere dar, da. El que no quiere dar, no dio. Nunca pidieron. Y nunca han dejado de pagar la renta. Porque Dios no necesita dinero. Dios suple. Claro. La ofrenda es una bendición para ti, mano. Tú dices, Dios me dio y yo quiero dar de lo que Dios me ha dado. Porque todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos de Claro, tú puedes dar un centavo con el corazón correcto y tú vas a ser bendecido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero que no podemos tampoco, mano, obviarnos de esta parte y entender que nosotros como comunidad generalizar de fe, en todos los aspectos es malo. Desde un lado o desde el otro nunca debemos generalizar. Hay gente específica en ciertos momentos que ha fallado, gente específica en diferentes lugares que ha fallado. Eso no es la iglesia. Eso no es Dios. Te falló ese individuo que formando parte del cuerpo no valoró el cuerpo de Cristo y su función que le había sido otorgada. Pero no te falló la iglesia, porque la iglesia no es eso. Te falló él. Uh-huh. No te falló Dios, te falló él o ella o la persona que fuera. Y tú tienes que hacer esa separación y decir, no, espérate. Esto no puedo irme de enemigo de la iglesia o enemigo de Dios por lo que una persona hizo. Como hablábamos del ejemplo del carro ahorita. Pero yo sé que hoy mucha gente va a salir con una idea diferente. Claro. Entendiendo un poco más de lo que es la iglesia. Obviamente tenemos 40, 50 minutos, es imposible desarrollar en todos los qué temas, es exactamente la iglesia a profundidad. Pero, mano, dentro de lo que uno sabe y también lo que dice la palabra, pero yo, no solamente en este podcast, como que pues estamos haciendo un podcast, no, vamos a tratar de también accionar en eso, de si hay que llamar a alguien, se llama. Si hay que empezar a unirnos para predicar juntos, se hace. Si hay que empezar a unirnos en conciertos, se hace. Pero de esa manera es que yo creo que nosotros vamos a ver el verdadero avivamiento.
Pues siempre se habla de avivamiento, etcétera, etcétera, y se convierte gente, siempre se ha convertido gente. Pero, mano, en este tiempo, yo creo que el enemigo se ha metido por la división de la iglesia y nosotros como iglesia tenemos que discernirlo y decir, mano, hay que unirnos. Y yo, por lo menos de mi parte, yo estoy dispuesto en el nombre de Jesús, y mano, y que seamos reconciliadores también con la gente que está afuera, que no, ahora mismo no están, se sienten fuera de la familia o fuera del cuerpo, traerle a esa gente. Ese es el llamado que nosotros tenemos, mano, ser reconciliadores. Y hoy día hay que reconciliar a la gente con la iglesia. Definitivamente. Con Dios primeramente, pero también con la novia. Sí, sí. El cuerpo. Es que somos uno. La iglesia y Dios somos uno. Nosotros y Dios somos uno. Dios va donde nosotros vamos. Dios está donde nosotros estamos. Y fuimos llamados a esta vida en comunidad. Y lamentablemente el plan del enemigo es robar, es matar, es destruir. Y muchas veces la fe de las personas es destruida por una persona. Pero si tu fe está en Dios, a pesar de que esa persona específica falló, hay que seguir caminando en Dios. Hay que buscar otro lugar, hay que buscar otro espacio, otro momento para adorar a Dios. Igual que pasa también con muchas personas que tienen una vida tan ocupada que no tienen tiempo para Dios. Ministerios que pasan años y no logran congregarse, tienen que decir también, mira, ¿sabes qué? Yo creo que está bien que yo salga a dar, pero tiene que haber un momento también donde yo reciba y llene mi copa para poder dar en otras personas. Yo por eso tú me ves que todos los domingos siempre Dios pone en mi corazón. No es un ataque a nadie, simplemente siento decirle, hey, congrégate, acuérdense de congregarse. Mira, este domingo, por ejemplo, yo no pude ir a la iglesia, pero había ido el viernes y salí de un culto el viernes y me metí para el culto de oración que había después en nuestra iglesia y después el domingo y como quiera me senté con mi esposa y vimos el culto, pero yo tengo que buscar mi comunidad. O sea, yo me gozo con ir a mi iglesia. Yo espero los domingos para ir a la iglesia. Yo espero el miércoles para congregarme. O sea, se supone que la Biblia dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y que es una alegría, una bendición poder estar los hermanos juntos en armonía. O sea, esa vida en familia, en Cristo, mano, es irreemplazable. Yo creo que en verdad, dentro de lo poquito que hablamos, porque hablamos poquito, 50 minutos no es suficiente, o 50 y pico, esto ha sido de bendición. Y yo sé que las personas que nos están escuchando, el que tenía dudas, Dios, ¿verdad? Yo espero que el Señor que haya aclarado esas dudas y haya tenido respuestas, que corras a la iglesia, que si tienes que perdonar una herida que tuviste del pasado, si alguien te lastimó en la iglesia, si un pastor, como iglesia también te pedimos perdón. Perdónanos, no somos perfectos, pero eres parte de la familia, eres parte del cuerpo y eres inseparable, no podemos separarnos. Te queremos con nosotros. Te queremos con aquí nosotros. Dentro del cuerpo, haciendo tu función en el cuerpo, sirviendo en el cuerpo. Y si simplemente a lo mejor no es que pues estás ministrando como tú estabas hablando, ministrando y dando, y a lo mejor pues no has tenido el tiempo para ir a la iglesia, pues haz un detente, haz un stop en tu vida y reconóceme, hey, tengo que congregarme, tengo que ir a mi comunidad de fe, tu iglesia local, donde quieras hacerlo. Pero eso es súper importante, eso es un mandato de la Biblia, eso algo que está escrito, que no es una opinión de nosotros. Así que nada, yo creo que este podcast se puede prestar por una segunda parte y podemos venir hasta más ready todavía. Pero evangelismo, este podcast, queremos traer estos tipos de temas, así que cuando vayas ahora a salirte este video, antes que te salga, comenta si hay temas específicos que tú quieres que toquemos. Ya hablamos de la iglesia, hablamos del verdadero evangelio, pero cualquier tema que te gustaría que nosotros hablemos, escríbelo por ahí. Recuerda suscribirte, recuerda darle like y recuerda darle a la campanita para que cuando salgan los videos, ¿verdad? Rápido los puedas ver. Y compártelo a alguien que sea de mucha bendición. Una vez más, ¿verdad? Gracias a Jonel también está por ahí en el lente. Tenemos mucho trabajo que hacer. Esto está empezando. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Cierra con ese pensamiento para que la gente se lleve eso como último en su cabeza. La palabra no dejemos es la misma palabra que se usa cuando Dios dice no te dejaré ni te desampararé, que habla sobre la lealtad de Dios, de cómo Dios es leal, nunca nos va a dejar. Así que cuando dejamos de congregarnos, ¿verdad? Estamos rompiendo nuestra lealtad con Dios. Así que seamos leales con ese Dios que nunca nos abandonará y no nos dejará. Y por lealtad y amor a Dios, congreguémonos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Amén.